Una de las noticias más destacadas de la jornada de hoy, que reflejan todos los medios, es lo que ocurrió en el sur, en la Patagonia, en General Roca, con esta persona de 21 años que daba o tenía algunos discursos antisemitas, que acusaba al gobierno de sionista, que planeaba realizar algún tipo de atentado terrorista. La conferencia de prensa fue muy interesante. Algunos dicen: ¿no se apuró Patricia Bullrich en contar esta situación? Bueno, se lo vamos a preguntar a Fernando Soto, es abogado, director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Soto, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. Buen día, Luis. Sí, lo estaba escuchando. No, bueno, acá no hubo una actuación exclusiva en solitario del Ministerio de Seguridad. Hay una investigación durante un transcurso de 9 meses, porque el hecho ameritaba profundizar y verificar todas las situaciones de sospecha, con la intervención de un fiscal, el fiscal de crimen organizado, justamente Santiago Markevich, y un control de un juez federal, González Charbay, un juez muy estricto. Entonces, no es que se apuró o no se apuró, es una decisión judicial la detención, no es una decisión ministerial, la orden de detención. Y la orden de detención judicial está basada en las pruebas. Entonces, no cabe ninguna duda de que la decisión es judicial basada en pruebas, de modo que en todo caso podríamos decir, no convenía dejarlo avanzar más. Bueno, se evaluó eso, Luis, pero era muy riesgoso dejarlo avanzar más, porque ya estaba en la etapa que se llama de encomienda de terrorismo internacional, que es cuando ya le encargan un trabajo determinado y hace un atentado. No se podía esperar a esa etapa, ya estaba en esa etapa final, entonces se decidió judicialmente intervenir antes y se hizo la detención. Recién mencionaba a Soto que él se encargaba o le estaban por encargar el trabajo o el atentado. Ujú. ¿Quiénes? Bueno, ahí están en vinculación con el Estado Islámico, con contactos que fueron verificados por el FBI como contactos de terrorismo internacional. Esto está verificado, no es una hipótesis, no es una posibilidad, es una realidad verificada. Estamos hablando del Estado Islámico con entrenamiento para la preparación y capacitación para preparación de explosivos, y donde ya se estudiaban objetivos. Más no podemos decir por lo delicado del caso, pero insisto en que estamos frente a un hecho concreto, no es una hipótesis, porque vi algunos periodistas que decían, bueno, según la ministra, no, esto es una decisión judicial, ¿Mm? no va a detener a alguien porque la ministra diga no me gusta, es sospechoso, sino porque hay pruebas concretas, y las hay y graves, Luis. ¿Es un lobo suelto o había una estructura detrás? Siempre se investigan gente que es violenta, que en las redes opina, por ejemplo, contra la colectividad judía. Esos son lobos sueltos, esos son algunos que obran por su cuenta, como los que en Estados Unidos disparan hacen atentado en las escuelas, ¿no? Quizás el que atentó contra Trump. ¿Mm? Pero acá estaba en conexión con el Estado Islámico, o sea, ya no era un lobo suelto, era una persona que había participado del ejército argentino como voluntario, Sí. no continuó porque no se adaptó a las jerarquías ni a la disciplina del ejército, pero tuvo entrenamiento de armas. Quería hacer un atentado y estaba pidiendo y le estaban dando instrucciones para armar explosivos. Entonces ya no era un lobo solitario, era alguien que estaba en conexión, y ya a partir de eso era un vínculo en Argentina ¿Mm? del Estado Islámico. Ujú. ¿Qué otro material encontraron en estas redes que se manejaba este personaje, esta persona de apellido Ávila? Voy a decir lo que dijo la ministra. Ella mencionó que se encontraron textos en árabe, se convirtió al islamismo, de acá es argentino, en Argentina, y se encontraron muchas referencias a ataques terroristas contra la colectividad judía.
reivindicaciones y menciones. Y también se encontró, como le dije, el pedido de instrucciones para la construcción de explosivos. O sea, esto va mucho más de un lobo solitario, ¿no? Esto ya está hablando de alguien que está teniendo un apoyo internacional. Y los objetivos de esta persona, Ávila, ¿se sabe cuáles eran? ¿Eran funcionarios del gobierno? ¿Era Milei? ¿Era la comunidad judía? Sí, era la comunidad judía y el gobierno argentino. Al gobierno argentino lo definía esta Sí, como persona sionista. como sionista, igual que Maduro, ¿no? Maduro dijo que era un gobierno nazi y sionista, ¿no? Qué contradicción. No me acuerdo si dijo nazi, pero algo parecido y sí sionista. Sí, Bueno, ambas. lo mismo acá. Mm. Claro, bueno, ser sionista y nazi no parece compatible, pero bueno, esto es lo que a él definía, que es más o menos la política de Hezbollah, de Hamas, de ISIS, ¿no? Es una mezcla entre religión y política, donde se castiga al infiel y se hace una política internacional, porque ellos, en Hezbollah también hace política internacional, con bombas, con violaciones masivas, homicidios, pero lo hacen. Mm. Bueno, en este caso es lo mismo. Ujú. Soto, le hago otra pregunta. Estamos hablando con el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, dependiente de Patricia Bullrich. En los últimos minutos, lo contó en redes sociales el ministro de Seguridad de la ciudad, Waldo Wolf, y también Jorge Macri, que asesinaron en un intento de robo a otro efectivo de la policía de la ciudad en el conurbano bonaerense, en este caso en Castelar. ¿Están en contacto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires? ¿Se puede buscar? Le toca un policía, pero también le toca a un abogado, un médico, le puede tocar a cualquiera. Mm. ¿Qué números, más allá de las estadísticas que contó la ministra hace muy pocos días y que dio un resultado muy positivo, qué números se están manejando en la provincia de Buenos Aires, en la que todos los días estamos contando una noticia trágica? La ministra está en muy buenas relaciones con Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad, pero la política de seguridad la maneja el gobernador Kicillof. Kicillof. Lo que estamos viendo con informes que estoy pidiendo desde nuestra dirección a las cuatro fuerzas respecto de involucración de policías en causas penales es que las veces en que ejercen el uso de las armas, más del 80%, Luis, es cuando son asaltados en provincia de Buenos Aires, estando de civil, o sea, no son en enfrentamientos con motivo y ocasión de ejercer el cargo de policía, sino que se defienden porque asaltan a su familia, a ellos mismos o eventualmente un tercero. En esos casos es que se suceden o la muerte de ladrones o la muerte de los propios policías y también en enfrentamientos. Pero esto está demostrando que hay un nivel muy alto de inseguridad en la provincia de Buenos Aires y hay un nivel muy bajo de ejercicio del cargo de policía, que esto va de la mano de la falta de protección judicial que tienen los policías cuando cumplen con su deber y ejercen su legítima defensa o la de un tercero. Generalmente son estrictísimos y los condenan duramente. Y contra los chorros no tienen esa estrictez. Se advierte esto claramente cuando la justicia la administra al pueblo a través de juicios por jurados, como hay en provincia de Buenos Aires. En casos como el médico Cataldo y el ¿Mm? carnicero Yarzún, Sí. ambos mataron asaltantes con sus propias armas, eran civiles. En ambos casos los fiscales les pedían prisión por homicidio agravado y cuando fueron a juicio por jurado, por unanimidad, ambos fueron absueltos. Ahí hay un mensaje. Bueno, no interpretamos las leyes como ustedes, jueces. Entonces estamos viendo que los policías están teniendo una estigmatización por ser policías, que eso reduce su capacidad para obrar, porque es lógico, saben que si usan las armas pierden, le hacen un sumario, le sacan el arma, lo meten preso y más de una vez lo condenan. Entonces dudan y evitan usar las armas, con lo que está mal como función y los ponen en peligro a todos, pero es la realidad que pasa. De modo que esto sumado a la alta tasa de homicidios de la provincia de Buenos Aires, altísima, establece que
Bueno, hay un plan de la ministra, 90-10. El plan 90-10 es advertir que el 90% de los homicidios suceden en el 10% del territorio. La provincia de Buenos Aires es una parte de ese 10%. Y yo podría agregar, dentro de ese 10% de muertes, la provincia de Buenos Aires es altísimo el de los policías muertos. Gracias, Fernando Soto. Gracias a usted, Luis. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, dependiente de Patricia Bullrich. Soto hizo referencia a esta detención de este ciudadano de apellido Ávila, allí en Río Negro, que estaba por cometer un acto terrorista en la República Argentina. La mañana del Observador. No te vayas.